Hola Natacha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy intenso ha sido esta jornada y sobre todo para el Reino Unido y un personaje que ya venía con varias polémicas. Ahí lo vemos, el primer ministro de esa nación, Boris Johnson, que finalmente ha decidido dar un paso al costado, renunciar como primer ministro del Reino Unido y como dice ahí abajo, con un game over, el juego está terminado, han titulado muchos diarios ahí en Europa porque claramente ya se veía venir todo este escándalo, desenlace político que ha tenido Johnson en las últimas horas. Recordemos que esta semana comenzaron a renunciar una serie de ministros y miembros de su gabinete. Cerca de 60 personas han ya dimitido en el gobierno en los últimos 2 días, generando todo este descalabro al interior del gobierno. Todo esto comenzó porque Boris Johnson respaldó políticamente a un parlamentario que había sido acusado por acoso sexual contra 2 jóvenes en el Reino Unido. Eso finalmente hizo que muchos miembros de su gobierno decidieran que él no tenía la ética ni la lealtad para poder seguir liderando a la nación europea. Finalmente, sin este apoyo político, Johnson quedó hoy diciendo de que renuncia. Él tenía ciertas suspicacias. Ayer había hablado de que él no iba a dimitir porque decía que esto podría tener un costo político, social y económico para el Reino Unido en un momento muy complejo con la pandemia, con la guerra en Ucrania y también con la inflación. Sin embargo, hoy dijo que nadie era indispensable en la política y que él va a seguir. Claro, va a ser una renuncia con elástico, de manera interina, por lo menos hasta el mes de octubre, que es cuando se celebrarían las nuevas elecciones. Veamos lo que dijo hoy Boris Johnson. Está claro que ahora es la voluntad del Partido Conservador Parlamentario que debe haber un nuevo líder de ese partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro. Sobre todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, por el inmenso privilegio que me han brindado. Quiero que sepan que de ahora en adelante, hasta que el nuevo primer ministro esté en el cargo, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país seguirá adelante. Johnson es una figura bastante controvertida, pero también muy popular en el Reino Unido. Él tiene 58 años, fue muy famoso como periodista, tanto en televisión como en los diarios, pero ganó mucha fama política y peso político cuando llegó al gobierno del Reino Unido porque fue el que finalmente llevó a cabo el Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, algo que no pudieron hacer los últimos 2 primeros ministros en esa nación. Sin embargo, ha tenido una serie de escándalos durante su mandato y ahora hemos visto los arreglos en la residencia oficial, millonarios arreglos en la residencia oficial, todas las fiestas de las cuales él mismo participó en el momento más complejo de la pandemia en el Reino Unido y ahora recientemente este apoyo político a una persona acusada de acoso. Sin embargo, están divididas las aguas en la nación británica, esto dicen los habitantes de ese país. Es un completo incompetente, se enfocó en sí mismo y en nadie más, no en el país. Las mentiras que ha dicho, me alegro de que se haya ido, pero debería haber seguido hace un año. Yo amo a Boris, está haciendo mucho por el país y deseo que pueda ser perdonado para terminar su mandato. Está tratando de proteger mucho a sus colegas, pero a veces no funciona así. Desafortunadamente es muy triste. Bueno, la gran pregunta que se están haciendo en el Reino Unido es quién va a suceder, quién va a ser el próximo mandatario de la nación británica. Y aquí tenemos a los 4 grandes candidatos según la prensa de ese país. En primer lugar tenemos a estos 2 hombres que fueron los 2 primeros en renunciar al gabinete, mostrando ya su indignación por lo que había ocurrido con Johnson. Hablamos de Rishi Sunak, que es el ex ministro ahora de Finanzas, también Sajid Javid, que ha tenido también un rol preponderante durante la pandemia como ministro de Salud. Acá tenemos ya a la primera mujer, hablamos de Liz Truss, que es la actual canciller o ministra de Relaciones Exteriores, que hoy también ha llamado a la unidad, ha tenido mucho protagonismo dentro del Reino Unido. Y por último, un hombre que siempre está en las listas, hablamos de Jeremy Hunt, que incluso también estuvo en la papeleta con Boris Johnson en las últimas elecciones, también ex canciller y tiene mucho poder dentro del Partido Conservador. Ahora, hay un punto muy relevante, que es que el Partido Laborista, que es el otro grande del Reino Unido, ha dicho: Johnson, usted no se va a quedar hasta octubre, nosotros queremos que usted se vaya ahora. Y le puso entonces la presión al mandatario británico y podrían generarse una nueva moción de censura en el Parlamento. Es decir, que no el Partido Conservador resuelva sacar a Johnson, sino que ya sea un tema nacional para poder destituirlo
de ese país. Y queremos finalizar esta parte del bloque con una fotografía que es muy elocuente, ¿no? Acá vemos en el centro a la reina Isabel II, que ha convivido ya con 14 primeros ministros en la historia del Reino Unido, partiendo por el famoso Winston Churchill, pero también ha estado con Eden, con Macmillan, con Douglas Home, con Heath, con Callaghan, con Margaret Thatcher, con Major, con Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May y también ahora Boris Johnson. Es decir, podría convivir con 15 mandatarios de la nación británica desde los años 50. Y decía que es muy elocuente, porque esto también es parte del sistema parlamentario, donde muchas veces hay cierta incertidumbre política, hay cambios, hay renovaciones, pero la monarquía se mantiene como un pilar de unión, de estabilidad. De ahí recae la alta aprobación que tiene la reina Isabel.